Hola a todos. A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Hoy vamos a explorar el cierre de un texto sumamente antiguo, el libro de Levítico, y específicamente las porciones que se conocen como Bejar y Beyujotai. Ahora, ustedes podrían pensar que son solo reglas agrícolas, polvorientas o leyes sociales de hace miles de años, ¿verdad? Pero, sorprendentemente, la cura definitiva para el burnout, ese agotamiento crónico moderno del que todos sufrimos, podría estar escondida justo en estas páginas. En realidad, representan un mapa psicológico y espiritual increíblemente profundo. Es un mapa diseñado a la medida para el alma moderna. Sí, a esa alma que casi siempre está agotada e hiperestimulada. Así que vamos a descubrir juntos cómo estos textos milenarios son en el fondo la guía definitiva para encontrar una verdadera libertad interior. Nuestro recorrido de hoy se divide en 5 pasos muy claros. 1. Sacar a Egipto del corazón. 2. La metáfora donde la tierra es el alma. 3. El misterio del número 50. 4. El camino de la restauración. Y por último, el 5. La verdadera libertad espiritual. Bueno, empecemos con la sección 1. Sacar a Egipto del corazón, o lo que llamamos el éxodo interior. Piénsenlo un segundo. El libro de Levítico trata, en su esencia, sobre ese proceso de pasar del caos al orden. Históricamente siempre nos enfocamos en esa salida física monumental de Egipto, pero aquí está el punto crucial de todo esto. El propósito final jamás fue simplemente sacar a las personas de Egipto, no. El objetivo era sacar el sistema de Egipto del corazón de las personas. Porque seamos sinceros, de nada sirve cruzar un mar entero si la mente sigue encadenada en la otra orilla. Y esto nos lleva a la gran pregunta que estos textos nos lanzan como si fueran un espejo espiritual. Una vez que las cadenas físicas caen, ¿qué vamos a hacer ahora con esa libertad? Es una pregunta que cala hondo, porque piénsenlo bien, todos podemos parecer muy libres por fuera y sin embargo seguir viviendo como esclavos del miedo, de la necesidad de aprobación o de sistemas que nos exprimen. El verdadero éxodo, amigos, siempre comienza adentro. Para entender cómo podemos responder a esa tremenda pregunta, miremos la primera palabra clave del texto, Bejar. Esto se traduce literalmente como en el monte. Es decir, todas estas leyes y principios que estamos por ver se dieron en el monte. ¿Y por qué no abajo en el desierto o en medio del campamento? Bueno, porque en esta tradición, subir a un monte siempre representa una transformación de conciencia, es una elevación. El texto nos está diciendo que estas instrucciones simplemente no se pueden entender si usamos la misma lógica económica o materialista de siempre. Requieren que nosotros, como seres humanos, nos elevemos por encima de lo ordinario para poder escuchar una voz divina. Pasamos a la sección 2. La tierra es el alma. La metáfora del suelo. En un nivel suprabásico, sí, el texto está hablando de agricultura. Pero si escarbamos un poco más profundo, en ese nivel que se conoce como sod o secreto, la tierra en realidad representa nuestro corazón, nuestra vida interior. Y aquí es donde la analogía es simplemente brillante. Así como un terreno físico puede agotarse, quedarse árido y dejar de dar frutos si lo explota sin piedad, literalmente lo mismo le pasa a nuestra alma. Es un contraste fascinante entre los sistemas en los que vivimos hoy. Por un lado, tenemos este espíritu de Egipto, o sea, la cultura del constante apuro, producir sin detenerse, fabricar sin descanso, donde tu valor como humano se mide exclusivamente por tu rendimiento. De hecho, podríamos decir que Faraón fue el microgestor original de la historia, jamás daba un respiro. Pero por otro lado, el sistema del reino viene a revolucionar todo introduciendo la Shemitah, el año sagrado de descanso. Es este principio fundamental que nos grita que no fuimos creados para ser máquinas de producción interminable. Nos exige descanso, quietud y, lo más difícil, una confianza inmensa en que seremos provistos incluso si apagamos el motor un rato. Nuestra alma definitivamente también necesita su Shabbat. Y justo en medio de toda esta enseñanza de descanso, nos chocamos de frente con una frase que es absolutamente demoledora para nuestro ego. Escuchen esto: la tierra es mía. Este simple versículo rompe en 1000 pedazos nuestra ilusión de que somos dueños de algo. Siempre estamos diciendo mi éxito, mi tiempo, mi dinero. Pero la cruda realidad es que solo somos administradores temporales. Y entender esto es vital, porque siendo honestos, la mayoría de las veces nosotros no poseemos las cosas. Las cosas terminan poseyéndonos a nosotros. Nos hacemos esclavos del apego. Y lo que Bejar nos está enseñando acá es que quienes no aprenden a soltar jamás podrán ser verdaderamente libres. Y así llegamos a la sección 3, el misterio del 50. Unas matemáticas divinas muy particulares. Imagínense esto. En la antigüedad, cada 50 años se daba un reinicio social y espiritual masivo, algo conocido como el Yubel o Jubileo. Era una locura. Las tierras volvían a sus dueños originales, se borraban todas las deudas y los esclavos recuperaban su libertad, así de la nada.
Pero detrás de toda esta práctica social hay una matemática espiritual súper profunda. A ver, fijémonos primero en el número 49, 7 veces 7. En esta tradición, el 49 representa el límite absoluto, el tope del esfuerzo humano. De hecho, existe un periodo llamado el conteo del Homer que dura exactamente esos 49 días. Es un tiempo de sudarla, por así decirlo. Hablamos de refinamiento, de corregirnos emocionalmente, de trabajo arduo y de sanar el corazón, algo que cada persona tiene que hacer por sí misma. Es literalmente el punto más alto al que podemos escalar usando solo nuestras propias fuerzas. Pero luego llega el 50, y esto lo cambia todo. Si el 49 es todo ese esfuerzo humano del que hablábamos, el 50 representa pura intervención divina directa. Simboliza esa gracia que trasciende, que sobrepasa por completo cualquier cosa que nosotros seamos capaces de hacer. La revelación total no llega en el día 49, llega en el 50. Porque es justo después de que nos rompemos la espalda haciendo todo lo humanamente posible que la presencia divina desciende para darnos una mano. O sea, el 49 es nuestro esfuerzo por mejorar, pero el 50 es un regalo sobrenatural de aquello que jamás podríamos haber ganado por nuestra cuenta. Ahora, dentro de todo este sistema increíble de restauración, entra a la escena una figura clave, el Goel, o el Redentor cercano. Los textos antiguos nos hablan de una persona que, asfixiada por la pobreza, termina vendiendo su propia libertad a un sistema extraño. Si lo llevamos al plano espiritual, esta es esa alma que ha ido negociando sus convicciones, vendiendo su esencia de a poquito, ya sea para sobrevivir o simplemente para encajar en el molde de la sociedad moderna, hasta que queda totalmente cautiva. Y esa alma necesita de manera urgente a un Goel. Pero atención, no un salvador lejano que mira desde las nubes, sino alguien que esté dispuesto a meterse al barro, a entrar en esa misma oscuridad del exilio para rescatarnos desde adentro. Y de verdad, esta es una de las sombras mesiánicas más profundas e impactantes de todo este texto. Vamos ahora a la sección 4, el camino de la restauración, caminando la ruta. Entramos de lleno a la porción que se llama Bejucotai y empieza con una condición muy clara: si andan en mis estatutos. Ojo a la palabra clave aquí, andan. En el mundo hebreo esto se llama halajá, que significa el caminar. Porque seamos francos, la espiritualidad no es solo sentarse a filosofar. El alma solo se transforma cuando entramos en acción, cuando obedecemos. Pero ¿qué pasa cuando decidimos dejar de caminar en ese diseño original? Lo que sigue es un deterioro progresivo que da escalofríos. Nadie se despierta un día de repente en un exilio espiritual total. Es un proceso. Primero, el corazón se nos endurece un poquito, apenas lo notamos. Luego, vamos perdiendo sensibilidad. Después, empezamos a normalizar cosas que sabemos que están mal. Toda esta cadena nos tira a un pozo de profunda confusión, hasta que, ¡pum!, llegue el exilio completo. Es una regla de oro. Toda caída externa o exilio siempre empieza con una fracturita interna, muy lenta y silenciosa. Pero, y aquí hay un giro enorme, lo fundamental es entender cómo se debe percibir realmente este juicio o exilio. Muchas veces tenemos esta idea de que las advertencias divinas son solo para castigar o para destruirnos sin piedad. Sin embargo, el texto nos revela una misericordia gigantesca que estaba escondida. No los desecharé. O sea, el verdadero propósito de ese juicio, de ese doloroso exilio interior, es básicamente actuar como un reloj despertador. Es una herramienta diseñada a propósito para sacudirnos cuando estamos dormidos, purificarnos y guiarnos. Sí, tal vez con algo de dolor, pero con muchísimo amor, de vuelta a nuestro propósito original. Y finalmente llegamos a la sección 5. La verdadera libertad espiritual, el destino final. Cuando tomamos todo esto, las lecciones de Bejar y las de Bejucotai y las ponemos juntas, se nos arma el rompecabezas completo. El objetivo final de todo este inmenso proceso no es simplemente convertirnos en gente de buenas costumbres, no. Se trata de transformar nuestro corazón para que sea una morada de lo divino. Por un lado, Bejar nos regala la libertad, el descanso, el poder soltar esas cadenas pesadas. Pero por otro lado, Bejucotai nos da la estructura, permanencia, obediencia, alineación. Y las dos juntas nos gritan una verdad monumental, algo súper contraintuitivo hoy en día. La verdadera libertad y la paz duradera solo se pueden sostener si estamos dentro de un marco de obediencia a ese diseño divino. El mundo allá afuera nos vende todos los días que obedecer es limitarse, que es perder libertad. Pero aquí vemos exactamente lo contrario. Obedecer es lo único que nos restaura. Porque si una estructura sólida, esa supuesta libertad en la que vivimos, vuelve rapidísimo a convertirse en otra forma de esclavitud. Así que vamos a cerrar con esta reflexión.
Todos sabemos que vivimos en un mundo que nos genera una ansiedad constante, ¿no? Estamos atrapados en un sistema que nos exige correr, correr y correr sin parar, dejándonos completamente hiperestimulados, pero, al final del día, vacíos por dentro. Sin embargo, la invitación del jubileo, esa oferta de gracia, sigue totalmente en pie. Sigue llamándonos a detenernos, a hacer una pausa y a restaurarnos. No importa qué tan hondo hayamos caído en nuestro propio exilio interno o cuánta de nuestra esencia hayamos vendido para encajar en el sistema. Ese diseño original sigue ahí, como una puerta abierta de par en par. La pregunta final y definitiva con la que los dejo es, ¿tomaremos la decisión de regresar a casa? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual. Nos vemos en el próximo análisis.